Muy buenas tardes, estimada comunidad. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tengo una invitada muy interesante, una mujer muy inteligente, por lo que eh, hemos estado platicando, y una mujer muy preparada, Sara Carolina García Osuna, que va a competir por Morena en San Pedro, por el distrito 18, que es, si no me equivoco, San Pedro y una parte de Santa Catarina, ¿no? Exactamente. Pues bienvenida. Gracias por venir el día de hoy. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Enrique, por la invitación, por el voto de confianza. De verdad estoy muy contenta de estar aquí contigo en este espacio. Yo creo que es bien importante dar estos espacios ahora que están las elecciones y a todos los candidatos, ¿no? Yo creo que es un ejercicio de participación ciudadana interesante, el que medios, el que personas como tú comprometidas con la sociedad nos inviten y yo encantada de estar aquí. Oye, Sara, platícanos un poco sobre tu formación académica. Ahora que llegaste, bueno, a este podcast, me platicaste un poco y me parece, pues, que estás muy bien preparada. A veces yo me encuentro, pues, con políticos que no están, hay elotes del Tocumbo más preparados que ellos, y qué bueno que hay personas como tú. Platícale un poco a la audiencia sobre tu formación. Muchas gracias, Enrique. Pues yo soy economista de profesión, es mi carrera, y la maestría es en políticas públicas. Hice la maestría y la carrera en el TEC de Monterrey, becada, por supuesto. Vengo de una familia del esfuerzo, como decimos, no del privilegio. Muchos mexicanos nos hemos formado de esa manera. Después hice el doctorado, perdón, en políticas públicas de bienestar, políticas de bienestar social en la Facultad de Trabajo Social. De hecho, el doctorado es Trabajo Social y Políticas de Bienestar Social comparadas. Y ahí fue por una beca también del CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Posteriormente estoy realizando actualmente mi postdoctorado, que es en temas vinculados también al doctorado de género y masculinidades. Enfocado a esos temas, el doctorado fue a temas de igualdad de género, familia, trabajo. Busco y impulso mucho el desarrollo de las mujeres en la vida académica, en la vida social, en la ciencia, en la tecnología, en las empresas, en la política. Ahora sí que las mujeres estamos en todos lados y liderando, ¿no? Con que haya impulso mucho el liderazgo femenino. Y bueno, es un poco de mi formación académica. Experiencia profesional, he trabajado en diversas empresas de Monterrey. Empecé mis prácticas profesionales en FEMSA, corporativo, y posteriormente pues crezco de analista, coordinadora, hasta ser en otra empresa, en Invercap Afore, gerente de responsabilidad social. O sea, siempre en los temas de asuntos comunitarios y responsabilidad social, en las empresas y trabajo social, ¿no? Todo lo que es el trabajo de voluntariado. Posteriormente logro ser presidenta de una red de empresas socialmente responsables que se llama Red Sumarse Nuevo León, que la conforman directivas de responsabilidad social de grandes empresas como Cemex, FEMSA, Alfa, y tengo la oportunidad de ser presidenta de esa red y posteriormente un tiempo corto en el Congreso del Estado de Nuevo León, pero muy sustantivo, muy significativo, porque logramos aprobar ahí como asesora de un diputado leyes, una reforma a una ley. Y bueno, tú sabes que como diputados hay veces que puedes estar hasta 2 veces en el cargo y no se te aprueba ninguna ley. Y en muy poco tiempo logramos que se aprobara una reforma, una ley. Podemos platicar más de eso. Y también posteriormente, pues ya renuncio a ella como asesora del Congreso del Estado por una mejor oportunidad como directora de una asociación que se llama Empresarios por la Cuarta Transformación, asociación civil. Y pues bueno, eso justamente, el entrar al ámbito de los temas de la Cuarta Transformación, orgánicamente de alguna manera me llevan a lo que ahora estoy participando como candidata a diputada local del Distrito 18, que es San Pedro, todo San Pedro y una parte de Santa Catarina. Y en ese sentido, pues se da esta oportunidad porque estamos apoyando desde la Cuarta Transformación desde el sector social como directora de esta asociación, y pues nos invitan de Morena, viendo este liderazgo que tenemos o que tuvimos durante 4 años en la asociación para impulsar la 4T en Nuevo León, ¿no? Entonces, por ahí es un poco la experiencia que traemos y la Hay, parte académica. hay, hay un tema bien interesante eso que mencionas, porque San Pedro es un municipio que yo siento que tiene una fobia a la cuarta transformación, y creo que la respuesta del partido lo que ha hecho es hacer más o menos un poco lo que hizo el PRI en su momento con Mid, que era un hombre, yo considero, bastante bien preparado y que tenía una situación de la marca del partido no muy favorable a sus intereses,
¿Tú has enfrentado esa situación de que no te escuchen ciertos sectores por el partido y no porque eres una buena candidata? ¿Has enfrentado esto? ¿Por el partido? Sí. Señor. O sea, porque yo me Claro, por de que, a supuesto, ver, entiendo. o sea, si tú estuvieras, Sí, por sí. decir, por el PAN, no creo que tuvieras ningún problema. Pero creo que por las fobias y los temas Por que supuesto. existen referente a Morena en San Pedro, puede ser que, me caes muy bien, ¿de qué partido es? De Morena. Y que haya una cierta cerrazón. ¿Es Claro. cierto esta apreciación que tengo o no? No, es totalmente cierta. De hecho, pues yo lo he vivido durante 4 años atrás. Yo dejo mi cargo de directora de Empresarios por la Cuarta Transformación. Lo dejo 3 semanas antes, hace unas 3, 4 semanas, o sea, que empezara la campaña. Renuncio para contender al cargo, pero yo viví durante 4 años en este puesto aquí en Nuevo León como directora de la Asociación Empresarios por la Cuarta Transformación. Y entonces yo viví esos 4 años esa fobia, ¿no? Sin embargo, también es un poco complejo porque la asociación la crea su fundador y presidente, un empresario de San Pedro. Y su consejo directivo o los fundadores de esta asociación. Que es Gustavo Morton, ¿no? Ajá, Gustavo Morton forma parte del consejo directivo y Javier Garza Calderón es el presidente nacional y Morton aquí en Nuevo León. Además de Morton está Norberto de la Rosa, está Cristina Sada Salinas, Irgla Guzmán, o sea, son personajes que, a excepción de Irgla, pero la mayoría, Irgla está en San Nicolás, son de San Pedro. Entonces la fundan empresarios y activistas de San Pedro Garza García, no mencioné algunos otros, ellos son algunos de ellos, y entonces, pues ellos también son de San Pedro, entonces son de los pocos, digamos, que creen en la Cuarta Transformación, inclusive la madre de Javier Garza Calderón, la señora Nora Calderón, que tuvo mucho que ver con la comunidad y el desarrollo aquí en Nuevo León de apoyar a la gente en la parte social, ¿no? Apoyaba también al presidente Andrés Manuel López Obrador, era una señora mayor que se iba a los mítines aquí en Nuevo León. Y en ese sentido, la gente que yo conozco, tengo el gusto de conocer de San Pedro, que son empresarios, apoyan la Cuarta Transformación. Entonces, de alguna manera, el partido me invita con la percepción de que tenemos o que se funda esto en San Pedro y entonces vamos a atraer empresarios de San Pedro, ¿no? Y sí, hay relaciones con Cristina Sada Salinas, con Javier Garza Calderón, o sea, ellos mismos tienen, digamos, amistades, sin embargo, de San Pedro, sin embargo, sí existe inclusive en ese mismo grupito esta resistencia, Pero ¿no? a ver, te lo digo porque a mí me parece valiente tu postura de hacerlo, porque, por ejemplo, en el debate que tuvieron los candidatos a la alcaldía, me llamó la atención, yo no es que esté a favor de ningún candidato y nada, pero la manera en que Lorena Canavati le respondió a la hija de Roberto Flores, se me escapa el nombre, Paulina Flores, le dice, y luego, ¿por qué vas por Morena? Así como, como un tono como despectivo, Claro. que habla como de un tema que me parece poco serio. Y yo sí veo que eso no debería ser así. Independientemente del partido, yo creo que se debería juzgar siempre a la persona. Mi pregunta para ti sería, ¿cómo lo estás enfrentando? Porque siento que hay muchas personas que llegan, que ponen así el Latinos y escuchan que México se va a hacer Venezuela y trae todo este tema. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo tratas de contrarrestarlo? ¿Qué les dices a estos sectores? O de plano dices, no pierdo mi tiempo contigo. La verdad es que para mí es una oportunidad de mostrar quién es Sara, ¿no? Entonces, justamente que la gente se vaya por la persona y no por el partido y romper, es una oportunidad para que me conozcan y además romper esos estereotipos en la sociedad, porque al final son estereotipos, son mitos, son, pues sí, o sea, imágenes, percepciones que se crea la gente a partir de la percepción de otras personas o de justamente pues, del clasismo que tanto habla el presidente, que existe en México y que lamentablemente es una realidad, pero es la oportunidad para romper con todo eso. Y además siendo mujer también, ¿no? Porque hay mucha violencia política hacia las mujeres, digo en general, pero más hacia las mujeres. Y entonces es una oportunidad para romper con eso y mostrar quién es Sara, ¿no? Entonces yo empiezo y les digo mi currículum y entonces esta parte, la verdad es que sí sorprende, lo quiero decir, aunque quisiera ser lo más humilde en ese sentido, pero lo digo porque justo es la oportunidad, es como esa doble filo de decir, oye, eres de Morena, sí, pero
pero soy una persona humana y tengo estas características y este perfil y me considero la más preparada, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es mi respuesta en ese sentido? ¿Por qué por Morena o por qué tú? Pues porque soy la mujer más preparada para este puesto. No conozco de los candidatos que están y en general de los políticos que existen, alguien que tenga un doctorado y un postdoctorado dentro de un congreso de un estado o el Congreso de la Unión. La verdad yo no lo conozco, sé que por ahí Samuel tiene pero esos son doctorados dos doctorados. Esos son así como que esos que los imprimes en tu casa. Sí, digo, y yo te decía por eso al inicio, este doctorado es del padrón de excelencia de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y mi oportunidad siempre ha sido, si no estoy en el sector privado trabajando, siempre he sido empleada, asalariada, voy a estar en la academia, voy a estar dando clases, voy a estar siendo investigadora, o sea, tengo esta posibilidad que me da el estudio, ¿no? Y al mismo tiempo me da el defender, pues, quién soy, ¿no? Pues es un tema que... Es complejo, por supuesto. Complejo, porque mira, yo no tengo una posición política como partidista. O sea, yo realmente sí me voy por el candidato en cada puesto. O sea, por ejemplo, conozco a Waldo, que es el senador, el que va compitiendo por el Senado, buen amigo, un tipo que tengo una muy buena impresión. Candidatos de Morena que no me agradan, hay candidatos del PAN que me agradan, hay candidatos del PRI que me agradan, hay candidatos de MC que simpatizo, ejemplo Enrique Barrios, aunque es el partido con el que más diferencias tengo. Y es un tema interesante que la gente en México tiene grandes limitaciones intelectuales de razonar, es algo que he tratado de hacer. Y no me refiero a un sector social, o sea, hay gente con muchísimo dinero que piensa, este es bueno, este es malo. Entonces es un tema que yo creo que es interesante cómo candidatas y candidatos, pues esa posición lo tratan de resolver. Ahora, escuché mucho ese tema de que te interesan los temas como de género y estudias sobre esa situación. Dijiste el tema de la violencia política de género. ¿Existe violencia política contra los hombres? Por supuesto, y existe violencia contra los hombres y, digamos, en los seres humanos de todo tipo, ¿no? Y por eso yo ingreso al tema de las masculinidades, porque en el doctorado empiezo a estudiar, yo venía de mi maestría académicamente estudiando la seguridad social de los trabajadores, porque estuve en FEMSA y tuve la oportunidad de hacer mi tesis de maestría del caso de FEMSA, de cómo ellos antecedieron a las políticas públicas del gobierno, hicieron la clínica Cuauhtémoc antes que el IMSS, hicieron la colonia Cuauhtémoc antes que existiera el Seguro Social. Entonces a mí me interesa esa parte, ¿no? Y también porque yo lo vivo y me beneficio de esos prestaciones cuando estuve en FEMSA, ¿no? Y me voy yo a querer esos temas en el doctorado. Sin embargo, como sabes, siempre en los doctorados y en cualquier lado tratan de darte una línea, ¿no? Dicen, ¿por qué no empiezas a estudiar la jefatura femenina, ¿no? O los programas de jefas de familia. Entonces, yo estaba en una facultad de trabajo social y me dicen, empieza sobre ese tema. Y empiezo a investigar del género, de la igualdad de género, de las mujeres que son líderes de familia. Pero en lo personal, yo tengo una pareja que también trabaja y a mí me gusta impulsar que haya familias donde los dos trabajan, donde los dos se desarrollan profesionalmente. Y en ese sentido, pues empiezo a estudiar a las parejas más que a la identidad de la mujer. Empiezo con la identidad de la mujer y al feminismo y me voy al tema de parejas de doble ingreso o doble carrera, donde los dos trabajan. Empiezo a investigar políticas públicas comparadas de otros países, donde hay licencias de paternidad ampliadas para los hombres, como en Suecia. Como en Suecia, así es, que esa fue la ley que yo impulsé aquí, la reforma a la ley del servicio civil de carrera, que le da, ahorita actualmente en Nuevo León, los que trabajan en el estado tienen 60 días de licencia de paternidad gracias a esta ley que reformamos, que tuve la oportunidad de que se aprobara en el Congreso del Estado. Y entonces esos temas para mí son vitales, pero empiezo a estudiar a las parejas y al mismo tiempo a los dos, ¿no? A la mujer y al hombre. Y entonces empiezo a visualizar que los hombres, pues por supuesto que también sufren, por supuesto que también les duele el ser el proveedor, el tener que cumplir con la familia. Algunos a lo mejor lo toman de manera enajenada y dicen, tengo que cumplir este rol. Pero en realidad es como la maternidad. Si hay mujeres que no quieren ser madres, habrá también hombres que no quieren ser los proveedores, ¿no? Entonces son estereotipos al final que nos dan la sociedad de ser la mujer ama de casa y el hombre proveedor y la familia tradicional.
Y en la actualidad sabemos que eso está cambiando, ¿no? Está cambiando. Es difícil, en Nuevo León sobre todo, que cambie, pero vamos hacia allá. Ya lo que voy con mi respuesta es que yo empiezo en el doctorado a enfocarme más allá de la corresponsabilidad que puede haber en la familia. Yo le llamo así el concepto, corresponsabilidad. Somos corresponsables del cuidado de los hijos y de las tareas domésticas. No solamente yo como mujer voy a encargarme de los niños, sino juntos somos un equipo. Empiezo a investigar a los varones y empiezo a investigar la masculinidad, ¿no? Y ahí en ese sentido, pues empiezo con de alguna manera a impulsar a que también los hombres se den cuenta que viven violencias, aunque ellos no aunque estén enajenados en ser quienes tengan el poder, ¿no? Porque generalmente el privilegio que tienen y el poder que tienen, pues no los permite ver más allá. O sea, algunos no consideran que sea un derecho estar con sus hijos, es un derecho. Y algunos dicen, no, pues prefiero que eso lo haga la mujer, ¿no? Y es parte de este machismo y estos estereotipos en los que vivimos. Entonces, al final, también los hombres son violentados por no tener, o sea, ¿cómo pueden tener 5 días nada más con sus hijos? ¿Y cómo puede tener la mujer 90 días? Pues se les está quitando un derecho a los hombres. Y así, muchos temas que los hombres pueden vivir en cuanto a desventajas, pero que la sociedad no nos damos cuenta y también poco ellos, que es inclusive discriminación y violencia, no dejar tener que tengan los padres más tiempo con sus hijos, ¿no? Entonces ahí puse un ejemplo de violencia hacia los hombres o discriminación o desventajas dentro de la familia y que como sociedad no estamos abiertos a ellos. Y en cuanto a la violencia política de los hombres, por supuesto que existe, pero te digo, también es un tema que así como en la familia no nos damos cuenta que existe, pero por supuesto que existe y en la sociedad que está ahora más impulsado el tema del feminismo, pues eso se omite. Y yo diría que eso es también violencia, al omitir que también en los hombres existe violencia política. Por supuesto que es menor, ¿verdad? Pero de que existe, existe, ¿no? O sea, y lo podemos ver quizás, y yo lo diría, a lo mejor es un tema complejo y debatible, pero el tema de los deudores alimentarios, o sea, que ahora en la ley se quiere decir, tú no vas a ser político si no le pagaste la pensión a tu hijo. O sea, es algo complejo de entender, pero al final es también violencia. Habría que desmenuzar la familia, qué vivió, que llevó a eso, ¿no? Entonces, digo, es un tema complejo porque estamos hablando de poner en igualdad a hombres y mujeres y la igualdad puede ser un tema ideal, ¿no? O una utopía. Sin embargo, sí creo que, por supuesto, que los hombres viven violencia de todo tipo y también política. Las mujeres nos cuesta más, ¿no? Por supuesto que lo vivimos más fuerte y nos está costando más estar en estos espacios, ¿no? Pero los hombres, claro que lo viven. Fíjate que creo que lo abordas de una manera muy, muy inteligente y muy objetiva. Por ejemplo, yo en mi análisis siempre he estado de acuerdo en que las mujeres tengan, no solamente en papel, sino en un trato social, los mismos derechos que los hombres. O sea, yo nunca he sido, o mi formación en mi hogar nunca fue el de que a la mujer se le hablara de una manera respetuosa y se le dijera que se fue a lavar los platos, tal, ¿no? Pero yo en lo personal no estoy como muy a favor de las circunstancias o los comportamientos radicales por ninguna causa. Te pongo un ejemplo. Em, he visto protestas del 8M donde vandalizan ciertas cosas de gobierno, que entiendo el concepto de la iconoclasia, pero también vandalizan el negocio de una persona que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cuál es tu postura como una mujer que menciona que se considera feminista respecto a este tipo de temas? En cuanto al vandalismo que se hace en Sí. las marchas. Más Sí. en particular contra los edificios que no son públicos, sino que son privados. Claro, no, pues es un tema complejo. Sin embargo, creo que es parte de los procesos que se tienen que vivir de alguna manera en los periodos históricos de la humanidad, porque así como ha costado, ¿no? Cuando dicen, ¿no? Si vas a la universidad, ¿no? Es porque una feminista luchó por ello. Si puedes votar mujer, es porque una feminista luchó por ello. Y lamentablemente muchas veces los procesos para lograr obtener derechos pues tienen que ser revolucionarios, tiene que haber batallas. Por supuesto que es mejor que sea de manera pues más inteligente, mucho más armónica
no considero que es adecuado, ¿no? El hacer estas protestas. Sin embargo, es una manera de llamar la atención, ¿no? Entonces, lo que sea por llamar la atención para que los derechos sean respetados, pues posiblemente habrá que hacerlo, ¿no? Es como en la aviación. Los reglamentos que existen para los pilotos comerciales y privados fueron sangre, ¿no? Hubo sangre, hubo accidentes aéreos que llevaron a hacer mejores reglamentos, ¿no? A hacer mejores estrategias dentro de un avión para que no haya menos errores humanos y técnicos, ¿no? Entonces yo lo veo aquí un poco así, o sea, a veces hay que es necesario que existan estos vandalismos, obviamente ante temas privados, tú dices que edificios privados, Sí. pues esto realmente pues es una falta de respeto, por supuesto, a la gente. Y en el caso público, pues yo vería que es una protesta y lo otro sí consideraría una falta de respeto que se tendría que cuidar por el movimiento, ¿no? Porque obviamente a mí tampoco, y concuerdo contigo, me gusta el radicalismo, ¿no? Siempre hay que buscar un punto medio y no es la mejor manera. Sin embargo, sí creo que es parte de los procesos que se tienen que vivir, ¿no? Para que se obtengan ciertos espacios o derechos o inclusive llamar la atención. Y en ese sentido, a lo mejor es una pregunta como el abogado del diablo, pero a cierto punto lo que te entiendo es una especie de daño colateral que existe, pero que no estás de acuerdo. Yo te preguntaría, ¿cómo verías tú, por ejemplo, que en el caso de estos hombres que mencionaste, que no pueden convivir con sus hijos, porque X sabemos que pasan cosas, hicieran algo análogo, o sea, que fueran a hacer como vandalismos a edificios privados donde haya mujeres? Yo creo que las consecuencias no serían las mismas, porque te pongo un ejemplo, en el 5 de enero de 2017, una protesta política en el Palacio de Gobierno, mal que le llamen palacio porque no hay ningún rey, y a la cárcel, activistas, sedición y tal, y yo veo que hay un trato diferenciado por un miedo a las instituciones, porque son ineficientes y porque tienen una deuda histórica con las mujeres de hacer algo, pero sí veo, hablando de una igualdad que debería de ser pareja, hay un trato disparejo en cuanto a estos movimientos, y creo que eso genera más resentimiento en un sector de hombres. Entonces yo siento que en lugar Totalmente. de elevar la paridad, lo que están haciendo es polarizar más, y eso es lo que a mí me preocupa. No sé cómo ves tú esa situación. No, totalmente, ¿no? Pero repito, yo creo que es parte de los procesos que tenemos que vivir. Es como las guerras, ¿no? O sea, es un poco el caos para llegar al equilibrio. Y obviamente yo busco ese equilibrio. A mí me encantaría que hubiera más equipo, ¿no? Y que eso se nivelara y que no hubieran esos resentimientos, pero creo que es parte de, pues ahora sí que de esos procesos, como repito, y pues también digamos, lo que quiero resaltar en mi respuesta es que también los hombres necesitan hacer esa revolución, o sea, como las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres, digamos, ya están en la mayoría, todavía falta muchísimo lograr, pero en muchos espacios, ¿no? Que no estaban antes trabajando en la política, en la ciencia, como digo, yo sigo luchando por estar en más espacios, sobre todo de liderazgo, y los hombres. Hablaba, de hecho, una autora que se llama Weinerman de Argentina, que es feminista, y habla que los hombres están en una revolución estancada. Más específicamente, Hochschild es una autora que lo dice desde 1960, desde los 60, dice, las mujeres están revolucionando, están saliendo a trabajar, el mercado de trabajo ya desde hace más de 40 años, ahí están las mujeres incorporándose masivamente. Y los hombres están en una revolución estancada, o sea, no se dan cuenta, están enajenados y estos resentimientos de los que tú hablas tienen que salir a flote. O sea, tienen que salir a flote y tiene que haber movimientos. Yo no quiero hablar por los hombres, o sea, yo quiero estudiar las masculinidades para que haya mayor divulgación científica en este tema y en un momento dado también, ¿por qué no abrirlo en los ojos a los hombres para que ellos mismos sean los que impulsen esta revolución que está estancada y que no se han dado cuenta que ellos no pueden ser nada más los proveedores, ellos no deben de ser las personas que no lloran en la sociedad, o sea, todos estos sentimientos que se guardan los hombres por tema de que tienen que ser hombres, ¿no? De hecho, hay autores que hablan de las masculinidades académicos que dicen, los hombres se mueren, literalmente. Hay estadísticas por ser hombres,
¿no? Y hay un ejemplo, los pilotos de carreras, o sea, el demostrar que la hombría en una pelea, hasta te puedes morir, ¿no? Pero todo por demostrar que soy hombre. Entonces, ¿cómo puedes hasta arriesgar tu vida y no te darte cuenta que estás poniendo en peligro tu integridad por cumplir con un estereotipo, con cumplir con un mandato social de lo que debe de ser un hombre? Entonces, los hombres tienen que abrir los ojos y darse cuenta que no necesariamente es el único camino, ¿no? Hay hombres que son más sensibles, de hecho está como en tendencia también, inclusive en la imagen, en la moda, los hombres con una sensibilidad más frágil y que también son atractivos, ¿no? Y son guapos, digamos, ¿no? Ante la sociedad. Entonces, hay muchos temas ahí que los hombres no han descubierto y que las mujeres sí decimos, no, pues no solamente mi rol es la maternidad, no solamente mi rol es estar en casa. Entonces, las mujeres sí estamos yendo hacia revolución y los hombres no. Entonces, yo creo que es necesario que los hombres despierten y en ese sentido, esos resentimientos de los que tú hablas es un inicio para empezar a darse cuenta que también ellos tienen derechos, que también estoy totalmente de acuerdo contigo que si se agravia de parte de las mujeres a un edificio donde haya hombres, no van a hacer caso. ¿Por qué? Porque el estereotipo es que el hombre se puede proteger, pero no, somos seres humanos. Y yo creo que eso es lo esencial, el reconocer que somos seres humanos y tenemos los mismos sentimientos, las mismas capacidades. Ya en la práctica diaria, en la cotidianidad, hemos practicado tales o ciertas actividades, hombres y mujeres, que nos han llevado a desarrollar ciertas actividades. Y por eso dices, no, pues es que la mujer es más capaz de cuidar a los hijos. Pues no estoy segura. Tiene que ver con la formación, tiene que ver con estos estereotipos y roles que nos han asignado milenariamente y que está muy arraigado de parte de nuestros padres el ser tal cual, ¿no? Un hombre es. Hay varias cosas que no quisiera que se fueran escapando porque realmente, oye, me agrada tu conversación. A veces he tenido entrevistas donde no hay mucho donde hablar con el entrevistado y aquí sí va a haber. Primer pregunta de ese tema. A mí me gusta mucho que tú analices el tema de cómo ves o nos ves a los hombres, porque es una mujer inteligente, preparada, y veo que lo ves desde el punto de vista doctrinario, no de un resentimiento ni de un tema como de odio. Yo, aclarando eso, te pregunto, ¿tú crees que sea igual? Porque también veo que luego mujeres, no digo que todas, pero algunas si tú quieres opinar como hombre de algún tema de las mujeres, no, hombre, no te la acabarías, dirías, pues tú eres hombre, no puedes opinar de las cosas de las mujeres. Claro. Entonces ahí es, repito, esa misma barrera de que dicen, o sea, tú sí puedes opinar y hacer todo un estudio, una cátedra de los hombres, pero un hombre no puede opinar algo porque no tiene útero. Entonces, ¿qué opinas tú cuando se hacen este tipo de comentarios? No, la verdad, yo encantada de que existan hombres feministas. Yo busco hombres feministas, o sea, hombres que de verdad impulsen la causa femenina. Y en ese sentido, si hay un diputado, ¿no? Que busque, digamos, abogar a favor, por ejemplo, del aborto, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Pero, por ejemplo, si fuese un hombre que no es feminista, que respeta a las mujeres, pero que por alguna razón no está de acuerdo, ¿también estarías de acuerdo en que opinara de temas de mujeres? ¿O nada más si están de acuerdo? Bueno, pues es que tienen que ser aliados. Yo sí considero que tendría que ser un aliado a la causa. Y si lo hace en un tono, en un tono que no va hacia la causa, no lo aceptaría. Pero por decirte, o Ajá. sea, un hombre, yo no soy muy creyente ni tengo muy marcada esa parte De hecho, hay religiosa. influencers que no son pero- feministas y hablan de las mujeres. Pero por ejemplo, Ajá. si una persona respetuosamente emite una opinión contraria, algún valor, alguna idea de las feministas, un hombre, yo creo que no va a ser bien recibida. Y mi duda es, ¿qué pasa si los hombres dijeran, a ver, es que tu opinión nada más es bien recibida si se alinea al estereotipo o a la idea que yo tengo de la masculinidad? Mi pregunta es, ¿crees que haya tolerancia en el grupo o en el séquito dentro de los espectros del feminismo para tolerar opiniones que no estén alineadas a las de ellas? Pues creo que todavía hay, digamos, es necesario que existan más olas. Se habla de la primera ola, la segunda ola del feminismo, para que haya esa tolerancia. O sea, políticamente es incorrecto que, de hecho, hablar de hombres feministas. O sea, hay feministas que no están de acuerdo con eso. Dicen, no.
Y en mi caso, pues soy una feminista menos radical, digamos que busco más, te digo, este punto medio, y yo quiero que llegue el momento en el que políticamente sea correcto que existan hombres feministas y que existan hombres que se unan a la causa y que hablen del feminismo, ¿no? Pero ahorita todavía no estamos en ese proceso. Yo busco impulsar que el feminismo sea menos radical, ¿no? Justamente con una divulgación científica, primero, académica, que tenga que ver con una masculinidad o una igualdad de género mucho menos, pues lo voy a decir, mucho menos feminista. Y en ese sentido, por ejemplo, dicen esto que tocamos hace un momento, este punto de que tú no puedes opinar del tema del feminismo si no eres como ideológicamente alineado al feminismo. Y yo pienso, porque la verdad, bueno, mi noción, y ya lo platicaremos, yo no me considero feminista, pero yo considero que nadie debe de estar por encima de otra persona y que todos los derechos Así es. deben de ser respetados. Yo no comparto como esta noción. Eso es humanismo, que eso es humanismo. Pero a veces siento que no es como, hay que ir a como eso. Bien recibido, porque a veces tú dices, a ver, mira, yo del tema, por decir, del aborto, mi opinión, la que tengo realmente es que a mí nunca ha sido un tema que a mí me indigne demasiado la legislación en favor del aborto o la existencia del aborto. Tengo otro tipo de cuestiones donde he chocado más. Pero al final de cuentas, si yo tuviera que por alguna razón que yo fuera muy creyente o estoy en contra del aborto, ¿por qué tiene que haber una agresión? ¿No? Porque hay momentos en que se ha visto esa circunstancia. Yo lo que creo que debe pasar es también que no se establezca de un género hacia el otro cómo debe ser, porque, corrígeme si me equivoco, la percepción actual es que ya no se le defina a la mujer un rol de estar en la casa, tal, sino de yo puedo ser la CEO, tal, pero sí veo que a veces desde el feminismo se le quiere decir al hombre, no, es que la manera en la que tú quieres ser masculino no es buena. ¿No ves esto? Como que hay una disparidad en los criterios de que yo sí te puedo decir, pero tú no me puedes decir. Claro, es que por eso tiene que venir desde los hombres. Sí, las mujeres, en ese sentido, volviendo a tus preguntas iniciales, o sea, los más adecuados para hablar de quién debe ser un hombre en la sociedad deben ser los hombres, ¿no? Y a lo mejor en ese sentido, la perspectiva feminista debería intervenir menos, ¿no? Y más bien debería emerger de los hombres. Pero, ¿sabes? Aquí hay algo complejo. Los estudios de masculinidad emergen después que el feminismo, y hay hombres que defienden lo que yo estoy defendiendo de las masculinidades, de quién debe ser un hombre en la sociedad o cómo debe de ser. Digamos que ese estereotipo se debe romper, vaya, de cómo ser hombre, que no sea el fuerte, que no sea el que yo, o sea, sino que son humanos, ¿no? Y estos estudios de masculinidad emergen de los movimientos LGBTI, de queer, o sea, todo esto que tiene que ver con masculinidades más sensibles, ¿no? Sí, o sea, no son masculinidades heterosexuales. Así es. Entonces, debería de emerger, o sea, las masculinidades como las entendemos también, y te digo, vienen de esos movimientos porque son los que han sido oprimidos, ¿no? O sea, yo como hombre he estado en desventaja por ser gay, por ser homosexual, ¿no? Entonces ellos buscan sus derechos, entonces el feminismo lo arropa ese movimiento de los hombres. Sin embargo, te digo, de parte de tendría que emerger otro movimiento de hombres, a lo mejor con la masculinidad como la conocemos, habitual, y que ellas también digan... Pero en un entorno saludable. Ajá, en un entorno saludable, y que digan, no quiero ser el rol del proveedor, por ejemplo. O sea, que tú o que cualquier hombre diga, ¿por qué tengo que proveer? O sea, y que en ese sentido, yo diría que desde ahí, a mí me encantaría que desde ahí empezaran a manifestarse. Sin embargo, es una perspectiva mía muy limitada a lo que he estudiado. O sea, pero me gusta cómo lo haces. Decirlo. Me gusta cómo lo haces. Creo que eres la feminista más inteligente con la que he platicado y bastante bien preparada. O sea, aunque podamos tener enfoques que no me parecen tan diferentes, de hecho, pero creo que están bien fundamentadas tus posturas. Yo lo que pienso sobre eso es la libertad de elección, porque creo que se está abriendo más la puerta a que existan diversas expresiones de personalidad, por así decirlo, pero algunas otras, esas expresiones que se les abre la puerta buscan
censurar a otras que no están de acuerdo, y es lo que yo digo, es una incongruencia. Por ejemplo, Sí. mi opinión, a mí me gusta mucho el estoicismo y yo creo en una masculinidad tradicional que yo no creo que se le debe obligar a nadie a tener. Es como las llamadas a misa, el que quiera ir o el que no quiera. Yo creo que el hombre y la mujer valen lo mismo como seres humanos. Biológicamente tenemos hormonas y cosas que nos hacen diferentes, pero eso no significa que no puedas tener un trabajo o tal. Pero sí creo que deberíamos de tratar, por lo menos socialmente, de complementar ciertas cuestiones. Te pongo un ejemplo. Yo creo que lo que se conoce en el espectro feminista como la masculinidad tóxica, este hombre violento, que es abusivo, ¿no? En realidad no es un hombre de lo que se podría llamar la masculinidad tradicional. Esa es mi opinión. Hay un libro que a mí me encanta que se llama King, Warrior, Magician, Lover, que habla de los estereotipos, de los arquetipos de Carl Sagan, pero no, sí creo que fue él. Y básicamente dice que hay como estructuras en la mente del hombre que cuando hay un desequilibrio tienes comportamientos abusivos. Y en ese tema se me hizo muy interesante el analizar que realmente un hombre en su expresión más desarrollada y balanceada usa esa fuerza natural que tenemos para ser protector de los más vulnerables, para ser justo, para poner orden en temas donde haya digamos, cosas que no deban de ser, pero sí esa situación, lo que pasó que históricamente es que hombres que no eran realmente masculinos fueron abusivos, generaron una circunstancia de injusticia, de opresión, por ende de resentimiento, y ahora en un diagnóstico equivocado se ataca a la masculinidad, digamos, en su espectro tradicional, con bases que son generalizantes. O sea, se dice, ¿sabes qué? Si tú eres un hombre, el típico de blanco, heterosexual, no sé qué, eres un machito, ¿no? Yo también he conocido hombres muy justos que han dado su vida por causas que han afectado o han beneficiado a minorías. De hecho, por ahí vi un hombre, tú me corregirás, que él y su esposa creo que fueron de los primeros que históricamente estuvieron ayudando a feministas. No tengo el Simona de nombre. Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Ajá. Exacto. Sí. Entonces, yo creo que ese tema era necesario que pasara, ¿no? Porque, por ejemplo, hay unas locuras que es muy extraño porque a veces cuando entrevisto personas piensan que soy lo opuesto. He platicado con Carlos Leal, no sé si lo conozcas. Me Sí, imagino sí. que es de tener diferencias ideológicas con sus posturas. Y yo con Carlos Leal di una conferencia en Iberósfera. Yo participé con Javier Milei y con la ultraderecha Ok. acá. Pero mi postura realmente era hablar sobre legalmente la violencia política de género, que nos regresa al primer punto que hablaste. Digo, estoy de acuerdo en que exista, por ejemplo, si un diputado le dice a otra, usted no debe estar opinando, diputada, vaya a salvar. Claro que es violencia política de género, pero Rosario Robles, que tenía un patrimonio de miles de millones de pesos, dice que la metieron en la cárcel por violencia política de género. Entonces, ese es mi enfoque. No sé tú qué opines de esto. No, es que pueden ser mal empleados. El feminismo y la violencia de género, sin duda, ha sido y va a seguir siendo mal empleada por personas que lo usan a su beneficio y a su individualidad, ¿no? Entonces, ojo, yo creo que hay que volver, y me encantó como tú lo dijiste, o sea, el tema de ser seres humanos, ¿no? Tú dices, pues como humanos, yo veo el feminismo y me gusta la parte de dar derechos a quienes no los tienen, o sea, ser humano, ¿no? Sí. Y en ese sentido yo creo que más que feminismo y masculinidad, no sé hacia dónde va a ir, si va a haber masculinismo, con lo que te decía de la revolución, que también tienen que ser los hombres, más allá del feminismo o de las masculinidades, de impulsar esta igualdad, tenemos que ir más allá de la igualdad todavía, al humanismo, ¿no? Al humanismo, a ver a las personas y a tener razonamientos con base en lo que es humano, ¿no? Entonces, cuando empecemos a verlo así y sin estos estereotipos, yo creo que lo vamos a lograr ver distinto y con un razonamiento mucho más, pues ahora sí que fundamentado en lo que es más adecuado, ¿no? Tanto para el respeto que me puedes tener como persona, ya seas hombre o mujer, ¿no? Entonces yo creo que debemos ir hacia eso totalmente. De hecho, me recuerdas, yo he hecho entrevistas a más de 20 varones en mi postdoctorado
justamente del tema de las masculinidades, y me recuerdas justamente que ellos se sienten incapaz de defenderse ellos mismos porque los van a ver mal. Y dices, es que yo no puedo, doctora, decir que me siento en desventaja porque me van a atacar las mujeres, ¿no? O sea, entonces eso es algo de lo que tú también estabas hablando. Y en ese sentido yo creo que los hombres deben levantar la mano y hablando como en sentido, desde qué perspectiva lo estoy diciendo, como humano, ¿no? Como humano y también como un respeto que merezco, ¿no? Y también me recuerdas el tema del empoderamiento que yo busco que también tengan los hombres o la reeducación, ¿no? O sea, al mismo modo que que hemos empoderado a las mujeres, necesitamos también que haya un emparejamiento de ese empoderamiento, ¿no? Porque en la medida que sigamos empoderando a las mujeres, ellas también van a canalizar de mala forma el empoderamiento, ¿no? Y actualmente sucede, ¿no? O sea, hay mujeres, y lo puedo decir también desde mi persona y muy autocrítica, que puedo a lo mejor llegar a niveles de tener un doctorado, de ser directora, ¿no? Y ganar inclusive más que mi pareja. Generalmente buscamos superarnos de la misma manera. Y entonces puede haber estas agresiones de parte de las mujeres hacia los hombres, donde puedas humillar también, donde puedas violentar por ese mayor empoderamiento que están teniendo las mujeres, ¿no? Entonces, yo le llamo a eso un empoderamiento mal canalizado y lo he observado con los hombres que he entrevistado, donde ellos hablan que las mujeres por ganar más dinero, pues los humillan y utilizan ese Que son las empoderamiento. mismas cosas que pasaban con el machismo, ¿no? Que antes, Así es. este, Eso es era, machismo. el tema. Las mujeres también podemos ser machistas. Ahora, ¿y por qué asignarle a esta característica abusiva el nombre de machismo? ¿Por qué, es mi pregunta, por qué feminismo representa igualdad y por qué no representa superioridad? ¿Por qué no ponerle movimiento igualitario, por decir? ¿Por qué piensas tú que es así? Bueno, porque emerge, digo, de las mujeres, ¿no? De esos derechos que no hemos tenido, del voto, de trabajar, lo más básico, viene de esa falta de derechos. Y el machismo, fíjate que revisando los estudios y la literatura en México y a nivel internacional, el nombre del machismo emerge con Octavio Paz, aquí en México, cuando hablaba de quién es el hombre machista. Y entonces él habla del borracho, del hombre que es mal hablado, y entonces le pone, ese es el macho en México. De hecho, hay un autor de Estados Unidos americano que también habla del mismo concepto y ve que el macho es quien tiene esta violencia verbal y que es violento y que utiliza el alcohol, ¿no? Entonces, digamos, eso es cómo empezó en México a percibirse el machismo. Sin embargo, yo creo que en la actualidad el machismo no solamente es eso, ¿no? El machismo también puede y viene y efectivamente lo practican las mujeres y lo practicamos, lo podemos decir. O sea, cualquier persona que de alguna manera tenga una percepción o una opinión en relación con lo que debe ser un hombre o una mujer, o sea, que una misma mujer diga, no, es que las mujeres debemos estar en casa y ser mamás, pues yo consideraría que eso es una mujer también machista. Pero, por ejemplo, en ese sentido, si a una mujer le gusta eso. O sea, claro, me encantó porque tú dijiste la libre elección, ¿no? Exacto. Yo creo que todo parte de eso y el humanismo también es eso. O sea, el humanismo al final es mi libre albedrío. Yo considero que ser mujer es de esta y de esta o de esta otra manera. Somos libres. Yo, por ejemplo, me he planteado, ¿no? Con un doctorado quisiera volver a mi casa y estar en casa con mis hijos. Claro. Y lo viví en la pandemia. No, lo viví en la pandemia y nunca en mi vida había estado en mi casa tanto tiempo. Siempre estuve trabajando las 8 horas o más en oficina y tuve la oportunidad de estar en casa y para mí pues fue maravilloso porque tenía el home office y al mismo tiempo que tenía una posición de liderazgo, también estaba con ellos. Entonces, esa parte yo quisiera volver, o sea, en realidad, o sea, quisiera volver a estar más tiempo con ellos porque pues me regresa como a mi esencia, ¿no? A lo que un ser humano básicamente necesita, que es el amor de otros y el servir también para otros. Y muchas veces con las posiciones de liderazgo o lo que podamos crecer se nos olvida, ¿no? Entonces yo creo que este tema de humanizarnos es lo básico, es lo fundamental para entender
o volver a entender, ¿no? El tema de qué es el feminismo. O sea, el feminismo nace de la base de los derechos, ¿no? Y de los espacios que son desiguales en la sociedad y no desviarnos a estas luchas o estos conflictos o enfrentamientos donde quién es más o quién es menos, ¿no? Exacto. Sí, porque creo que lo tienes muy claro y hay muchas personas que no lo tienen así. Y, por ejemplo, en el tema para pasar a otro tema que quiero Claro. tocar contigo, del machismo, hablabas de Octavio Paz, que era un hombre violento, alcoholizado, básicamente un hombre que no se controla, o sea, que no controla Ujú. sus impulsos. Entonces, yo lo que he estudiado sobre, digamos, la masculinidad tradicional o los valores idealistas de la masculinidad, pues es el autocontrol, que no es lo mismo, que es un tema para mí bien importante y ahí no tienen que estar de acuerdo conmigo, que no es lo mismo el autocontrol que la debilidad, porque, por ejemplo, Jordan Peterson, que no sé qué tanto sea de tus simpatías, es un psicólogo canadiense, dice, mira, el hombre, habla del hombre porque él es hombre, pero el hombre o el ser humano tiene que ser peligroso, dice. Y yo creo que eso suena fuerte. Dice, el hombre tiene que ser peligroso, tiene que ser capaz de hacer daño, pero tiene que tener la conciencia de no hacerlo. ¿Por qué? Porque luego también la cultura ha tenido como este referente del hombre pues violento, alcohólico, lo que tú estás mencionando como el macho Octavio Paz, que como que ya hay hombres que les avergüenza esa existencia o ese antecedente y tenemos también hombres débiles en algunos aspectos y no estigmatizo que es débil, sino a veces la vida en sí es difícil para hombres y mujeres y una incapacidad y una inmadurez de ciertos temas. Entonces dice, su análisis es, mira, creo que la fortaleza, hablando del hombre porque no soy mujer, sí tiene que existir y esta masculinización pues no es como muy positivo, al contrario, en lugar de buscar hacer hombres menos masculinos, deberíamos ser hombres más masculinos, pero en un sentido verdadero, o sea, un hombre que tenga la capacidad de autocontrolarse y entender, pues, que puede lastimar a otras personas y que debe de tener siempre buenos ideales. ¿Qué piensas de estas nociones? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que me gustan mucho los conceptos, o sea, el autocontrol y la debilidad, ¿no? Pareciera como que los separa una línea muy delgada, pero al final son distintos, ¿no? Yo estoy de acuerdo y nada más haría la apreciación de que justo en la historia de la humanidad se ha hablado, y desde la Biblia y desde todos los libros y literatura que ha existido, empezando por la Biblia, y desde Platón y Aristóteles y todos los filósofos, se ha hablado así, como tú lo dijiste, el hombre, y luego lo dices, bueno, la persona, ¿no? Pero justamente por esa omisión de la palabra mujer es que empieza como todo este tema del feminismo, de inclusive hasta como en el lenguaje, el tema de todas y todes y todas y todes y todo esto, ¿no? Que hasta se vuelve un poco confuso, pero al final es por el reconocimiento, ¿no? Que buscamos las mujeres, que ya se está dando y que tiene que seguir en esa línea. Nada más haría esa apreciación, yo creo que el hablar, de hecho yo en mis estudios de masculinidad hablo del varón, para no decir el hombre y diferenciarlo de la mujer, porque al final cuando hablamos de hombre, los literatos y los filósofos, el hombre para Platón era el ser humano, o sea, era la mujer o el hombre, ¿no? Pero obviamente en esos tiempos, pues siempre el hombre era el que intelectualmente estaba más, o se le daba más espacios de desarrollo intelectual. Por eso para mí el feminismo, ¿sabes qué es, Enrique? Para mí el feminismo me recuerda este concepto, es ese espacio de las mujeres, el espacio que debemos luchar las mujeres por tener vaya la redundancia, un espacio de intelectualidad. O sea, para mí el feminismo es esa lucha por los espacios de intelectualidad de las mujeres. O sea, en la medida que las mujeres logren esta intelectualidad, entonces vamos a estar en el mismo nivel que los hombres como Platón, que escribieron en su momento y decir, pues yo también puedo hablar y escribir libros, ¿no? Porque la historia de la humanidad, la mayoría han sido escritos por hombres, ¿no? Entonces, me recuerdas, digo, hablo de esta apreciación, lo único que diferiría contigo es eso, o sea, más que hablar del hombre, pero yo creo que no es diferir contigo, es con quien tú leíste y esta persona lo habla en estos términos porque en Historia de la Humanidad así se habla del humano, Más como que el nada lo hombre. habla porque no quiere como caer en este tema de
de ser criticado por hablar por las mujeres, ¿verdad? Más que nada, y habla de lo que sabe, porque hoy en día, a eso mencionaba ahorita, hoy es delicado, se me hace mucho más delicado como hombre opinar de una mujer o de la cultura de las mujeres que una mujer opinando del tema de los hombres. Creo No, que hay totalmente. más tolerancia de un hombre. Tú piensas eso, adelante, pues, está bien, o sea, no me enojo, ¿verdad? Claro. Lo escucho. Pero si tú como hombre llegas a una marcha del 8 de mayo, oigan, les voy a platicar lo que debe ser una mujer. No creo que salgas de ahí con Claro. vida. Entonces, No, de hecho, a mí me encantaría que en las marchas aceptaran hombres. O sea, para mí, sí, yo llevé a mi familia y mi esposo no lo dejaron entrar, iban mis hijos y qué él. locura, ¿no? Entonces, no veo como ese radicalismo adecuado. Y lo único por lo que lo menciono es por falta de reconocimiento que ha habido en la literatura, ¿no? De hablar del hombre, más bien que se hable como el ser humano, que volvimos al mismo tema. O sea, es hablar de lo humano, ¿no? Del humanismo, de hablar de las personas, de respetar la dignidad de las personas, ¿no? Sobre todo, pero volviendo a la pregunta que me haces específicamente, ya se me olvidó por concentrarme en el tema del hombre, Sí. me decías, porque estoy de acuerdo contigo, creo que, o sea, Sí. al final. Lo que yo hablaba era un poco de esa dificultad, ¿no? Para opinar eso, pero dando un pequeño... La debilidad y el autocontrol. Sí, la debilidad de autocontrol que Claro. yo creo y comparto con Jordan Peterson esta noción de que todo el hombre, y hablo porque yo soy hombre y porque nunca es, o sea, no voy a hablar de lo que no soy, yo hablo de mi experiencia como hombre y mi vida, pues yo creo que el hombre debe ser fuerte, yo sí creo eso, yo sí creo que el hombre debe de ser incluso peligroso, como él lo dice, no por ser abusivo ni por ser una posición encima de los... No, debe de ser peligroso para poder combatir cosas que están destruyendo al mundo, como cuáles, Claro. el calentamiento global, el crimen, la injusticia, aquellos que oprimen a otros, el tráfico de personas. No vas a combatir el tráfico de personas, de gentes que lastiman a seres vulnerables, pues de una manera, digamos, armónica. Entonces sí tiene que existir una posición de una fuerza, pero una fuerza consciente y jamás abusiva. Y eso es lo que me gusta de ese autor. Y creo que a veces por el miedo de cómo ha sido abusivo esta masculinidad de lo que es el macho, el mexicano, borracho, que golpea a la familia, se quiere destruir por completo esa parte del hombre. Así y yo es. creo que sería un error. Así es. Yo creo que sería un error hacerlo eso. Así es, totalmente. De hecho, hay autores que hablan, Beno de Kaiser, se llama, él está en la Universidad Veracruzana, que habla del hombre como un factor de riesgo. Y ese es el hombre del factor, o sea, es riesgoso porque está violentándose a sí mismo y a los otros, a su familia. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que no solo el hombre, yo creo que también la mujer, y por eso mi introducción esa apreciación que te hice al inicio, no solo el hombre, sino también la mujer debe tener esas características y los seres humanos, hombres y mujeres, de ser peligrosas, de tener ese autocontrol, de también combatir, ¿por qué no?, el narcotráfico. Y lo hemos visto ahora en las historias de narcotráfico que conocemos, que la verdad para las mujeres es como un poco difícil aceptar esos estereotipos de mujer, ¿no? La mujer que está en el narcotráfico, ¿no? Y que existen. Pero entonces eso nos demuestra, independientemente del ámbito, que es un ámbito que no nos gusta a nadie, que las mujeres también pueden tener esa fortaleza en el sentido, o fuerza, yo le llamaría fortaleza, porque a lo mejor cuando hablamos de fuerza estamos hablando... Del lado oscuro de la fuerza. Ajá, porque a lo mejor cuando hablamos de fuerza estamos hablando de la parte biológica, que evidentemente los hombres son más fuertes que las mujeres biológicamente, sí, ¿no? Pero un liderazgo criminal, por más criminal que sea, no deja de ser un liderazgo. Así es. Y entonces, pero a lo que voy es que también las mujeres pueden combatir más bien el narcotráfico o pueden combatir asuntos de peligro y las mujeres pues no nos ven ahí o inclusive no nos vemos. Sin embargo, yo creo que las mujeres también lo pueden hacer y esa es la cara del feminismo que yo quiero mostrar, que las mujeres podemos ser capaces también de lo que se han encargado de los hombres en todo ámbito, ¿no? Entonces, esa autocontrol y debilidad, esos dos conceptos, uno versus el otro, creo que todos los seres humanos lo podemos lograr, tener ese autocontrol, y cuando caigas en la debilidad, pues estamos hablando entonces de combatirlo con valores, con principios que nos lleven a ser mejores seres humanos, ¿no? Para enfrentarnos a la vida
tal cual es, ¿no? O sea, con los riesgos y los peligros que vengan, ¿no? Yo en ese sentido me considero también una mujer que puede enfrentar eso, ¿no? Claro que me encantaría, pero eso lo digo desde una perspectiva más desde la ideología de mi familia y de las familias que me antecedieron, que me protegieron, hombre. Claro que me encantaría. Sin embargo, justamente vengo yo de un matriarcado, entonces mi mamá sigue con mi papá, pero mi abuela pues, estuvo sola toda su vida. Entonces, tengo ejemplos en mi familia que decimos, las mujeres podemos enfrentarnos solas. Sin embargo, soy de las mujeres que digo, prefiero estar en pareja porque me llena y soy muchísimo, yo creo que soy mucho más feliz de lo que fuera estando sola, ¿no? Entonces, hablando ya en términos más personales, pero aplicándolo a la pregunta que me haces, creo que al final tanto somos iguales hombres y mujeres que podemos tener también ese autocontrol y defendernos también de los peligros, ¿no? Y a la humanidad y al país y a, ¿sabes? Ser capaz de eso. Yo, a partir de este podcast, luego lo voy a proponer a Sara que hagamos un podcast hablando de masculinidad y feminismo. Se me hace, la verdad, muy, muy agradable platicar contigo. Es interesante que una persona que tenga algo que aportar esté en la política. La realidad es de que no es común. O sea, hablo de hombres y mujeres, ¿eh? O sea, yo he tenido, no voy a escalabrar a nadie, pero he tenido pues así como que invitados donde se batalla un poco más para llegar a ciertas conversaciones más arriba de lo que es la grilla política, que a final de cuentas, estoy de acuerdo contigo, lo que se debe de buscar es poner en una posición de decisión la virtud de las personas. Creo que eres una persona virtuosa, te felicito, que espero que las cosas en la elección se tomen en cuenta a partir de tu persona y no de una marquita de un color o de otro. Y pues lamentablemente el tiempo está un poco acabándonos porque nos dejamos llevar. Me gustaría volverte a invitar si tienes oportunidad. Claro. Y platícanos un poco próximos eventos donde la gente pueda seguir, donde te pueden encontrar para saber de ti. Claro. Gracias, Enrique. Muchas gracias por tus palabras. Encantada de continuar en esa línea que me dices. Yo también busco a entrevistar hombres feministas o conversar. Y para mí, yo te considero un hombre, pues un hombre, digamos, podemos decir, quizás no, a la vista de las feministas, quizás no feminista, pero sí para mí. Para mí sí lo eres porque defiendes los derechos humanos y eso al final es feminismo para mí. Entonces sí me encantaría entrevistarte también y conversar, seguir conversando juntos aquí o en otros podcasts. Y en cuanto a, gracias por darme el espacio de decirles dónde vamos a estar, pues en realidad ya hay que estar en San Pedro recorriendo las casas, es lo que estamos haciendo todos los días religiosamente. El ir a, ya estuvimos en San Pedro 400, ya estuvimos en toda la parte del poniente, de donde inicia las calles estas de Cromo hasta terminar casi en la avenida de Las Torres, que es ya Monterrey, y estuvimos ahí y ahorita estamos bajando a Lucio Blanco, al casco urbano. Entonces ahorita estamos en las calles de casi del casco urbano, entre Lucio Blanco, Corregidora. De hecho, tengo una agenda ahí en mis redes sociales de donde vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo. Y vamos a estar dividiéndonos en la mañana en esta parte que nos falta del casco urbano y en Santa Catarina. Al mismo tiempo, por las tardes, pueden ver, vamos a estar en La Fama 2, en las Arboledas de las Mitras. Y bueno, ahí van a ver la agenda en mis redes sociales. Mi Instagram es Sara Carolina García. Y en Facebook me encuentran como doctora abreviado DRA.Sara García. En Facebook y en TikTok, doctora Sara García, como en todo completo, doctora Sara García. Me pongo a sus órdenes, inclusive mi WhatsApp también estoy disponible. Es 8117067852 y ahí estamos a sus órdenes para que nos sigan, vean lo que estamos haciendo. Como dices, es importante saber dónde va a estar su candidato y pues bueno, es un poquito de lo que vamos a estar haciendo, además de estos espacios de entrevistas que me encanta para que más gente nos conozca también en lo general. Una sorpresa inesperada, así llamaré esta entrevista. Sara, realmente fue muy agradable platicar contigo. Espero que lo sigamos haciendo. Amigos de San Pedro, escuchen lo que tiene que decir y agradecerte de nueva cuenta haber venido el día de hoy. Muchas gracias a ti, Enrique. Al contrario. Hasta luego.